Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, que está lleno de tantos matices, algunos tan sutiles, pero otros tan que irrumpen con tanta fuerza en la actualidad. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy. Vamos a conectar con Líbano, lo vamos a hacer con Ibai Arvide, que se encuentra precisamente estos días trabajando allí. Sabéis que en Líbano se está viviendo una crisis. Hay quien anuncia tambores de guerra. Podría la cosa relajarse, pero hay mucha preocupación internacional por los equilibrios que se están rompiendo, por esa colisión entre Irán y Arabia Saudí, y como telón de fondo la crisis de Líbano. El primer ministro, sabéis que de pronto apareció en Arabia Saudí y presentó allí una dimisión rocambolesca con una entrevista de televisión en la que parecía que miraba fuera de las cámaras. En fin, una situación bastante singular, y como Ibai Arvide, que es muy buen amigo de este programa, siempre nos gusta mucho hablar con él, nos interesa mucho hablar con él. Está estos días trabajando por la región, una región donde se concentran las tensiones de buena parte de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, por lo menos en estos días. Así que vamos a conectar enseguida con Ibai Arvide para poder hablar en una mañana en la que la actualidad hoy gira en torno, de nuevo, una vez más, a Cataluña, pero también a algunas cuestiones que nos provocan mucha preocupación. El gobierno ha anunciado que va a perseguir la utilización de Twitter que están haciendo algunas personas para, decían desde el gobierno, las injurias, la descalificación. Bueno, pues de eso hablaremos también a lo largo del programa, para lo que os pedimos vuestra ayuda, porque queremos que en esta forma de asamblea paralela que se genera en el programa participéis, y lo podéis hacer de diferentes maneras, a través de internet, a través de las redes sociales. Sabéis que hay un hashtag, el hashtag del programa, que hoy es #LaCafeteraConexionLíbano. #LaCafeteraConexionLíbano. Y además de hacerlo a través de las redes sociales, a través de Twitter o a través del chat de Spreaker, podéis enviar vuestras notas de audio al teléfono 627-002-002. 627-002-002. Buenos días, María Navarro, María.es, que está asintiendo, sigilosa, educada, como es ella siempre, perdón. ¿Qué tal estás? Bien, muy buenos días. Tengo un orzuelo en cada ojo. Espero poder ver. Oh, no, Dios, tendrás que mirar con la mente, entonces sí, no podrás sí, ver con la vista. Te imaginas que se me van hinchando y hinchando los ojos hasta no poder ver. Hasta que te explotan aquí en directo, salpicando las paredes y los cristales del estudio cafetero que camina hacia el hiperespacio y más allá. Y entonces habrá que sustituir los ojos de María.es en plan steampunk y ponerle unas... La verdad es que podríamos ir vestidos de steampunk. ¿Sabes cómo es la estética steampunk? No lo sabes. ¿En serio? ¿En serio? No caigo ahora, no sé. El libro gordo de Petete te enseña, yo te lo cuento. Vale. Esta estética sí que es como de viajes en el tiempo, pero películas rodadas en los años 60, 70, y que son como viajes en el tiempo, pero de estética victoriana. O sea, todos los elementos son como de cobre, con muchas tuercas grandes, con relojes y con medidores así, de esos de piscina, de estos de presión, grados de presión, en plan submarino antiguo. Steampunk, las películas de viajar al futuro, así. ¿Nunca has visto Steampunk? Busca en Google Steampunk, es muy bonita. A mí es una estética que me parece preciosa. De hecho, me voy a comprar una casaca Steampunk. Steam. Sí, el otro día cuando estuve, bueno, esto igual para el final del programa, pero el otro día cuando estuve en el Circo del Sol, había un disc jockey que iba así un poco vestido en rollo steampunk,
pero era muy chulo, llevaba una casaca. Digo, y si yo me pongo delante de Maruenda con una casaca de estas, puede flipar, puede alucinar en color. Bueno, ¿De verdad te gusta esto? ¿me lo estás diciendo en serio? La estética steampunk me parece un flipe, me parece alucinante. De hecho, mi hermana Viri me regaló unas gafas de steampunk, me las voy a buscar. Bueno, hoy no, pero para el próximo Periscopio Cafetero. Bueno, muy buenos días a todos. Perdón por este momento cafetero, pero ya sabéis que aquí el programa empieza. Pablo Ayla, muy buenos días. Pablo Ayla, Tim, buenos días. Hub Balfrey, siempre tan amable y tan cariñoso, siempre Hub Balfrey, con esa sonrisa. Hardy Useful, que nos envía precisamente un reproductor de podcast steampunk. Mary, esto es steampunk. Que no sé, lo voy a retuitear, Hardly, muy bien ahí, muy bien traído, muy bien enviado a tiempo. Asechaor, que nos envía una taza de café, Ana de León, muy buenos días, Ana de León, ¿qué tal estás? Vemos también a Ibai, por cierto, que es verdad, nos dice Hardy Useful, nos envía una noticia de Bertele, Ana Pastor se va a querellar por los insultos y las amenazas contra ella del chat de policías municipales. Algunos mensajes de la policía municipal se referían a Ana Pastor y a Antonio García Ferreras, auténticamente escandaloso. Es una vergüenza lo que ha ocurrido con esto, porque además sucede en los mismos días en los que estamos escuchando hablar al ministro de Justicia, a Rafael Catalá, denunciando los insultos que se están lanzando a través de las redes sociales tras el fallecimiento del fiscal general del Estado, Maza. Hoy es noticia, ahora hablaremos de eso enseguida, pero paralelamente hemos descubierto este chat donde se comunicaban policías municipales en los que insultaban a la alcaldesa, insultaban a periodistas como Ana Pastor o como García Ferreras, incluso lanzaban indirectamente amenazas muy graves, muy serias, inadmisibles en una democracia y mucho menos por parte de policías a los que presuponemos la defensa de los ciudadanos. Y lo más importante de todo esto es que ha sido un propio policial que ha denunciado todo esto, ¿no? Que también se habrá enfrentado a muchas amenazas. Y luego también lo que vemos, que también es, de hecho, es trending topic, que es loas a Hitler y amenazas a inmigrantes en estos chats de la policía municipal, y decían que hay que hacer cacerías contra los guarros, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, como ya se venía comentando en la red durante el día de ayer, el problema no son las barbaridades que se han dicho en ese chat, que también, sino que estas personas llevan armas, que estas personas tienen una responsabilidad social alucinante, y es que son policías municipales y tienen una responsabilidad, como decimos, hacia la sociedad. Entonces, que una persona con un arma, que tenga ese poder y esa autoridad en la sociedad, diga estas barbaridades, pues bueno, yo creo que no le hace ningún favor al servicio municipal de policía, y ni siquiera tampoco al cuerpo policial, ¿no? Quiero pensar que estos son solamente un grupo de personas que dicen barbaridades, y que espero que tengan también su sanción, ¿no? Sí, es lo que dice Alberto Malagón. Esas personas son las que se encargan de la defensa de la ley en el Estado. En fin, policías municipales, un chat de policías municipales. Y bueno, la verdad es que ha tenido tanta repercusión que se espera algún tipo de consecuencias. Bueno, esto es La Cafetera, conexión con Líbano. Vamos a hablar enseguida con Ibai Arvide. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás solo. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo en Líbano, qué es lo que ha ocurrido con su primer ministro, por qué resuenan tambores de guerra, qué consecuencias puede tener, qué es lo que enfrenta Arabia Saudí con Irán. No es un asunto menor, puede desestabilizar la zona. Hay quien dice que la zona está demasiado sobrecargada de pequeñas tensiones y que la próxima pequeña guerra puede desembocar en un conflicto de proporciones incalculables. Así que hablaremos, a ver si Ibai Arvide nos puede dar alguna respuesta a esto. Escuchas La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Ibai Arvide, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Un saludo a La Resistencia. Bueno, siempre te seguimos con muchísimo interés y hemos visto que estabas en Líbano. ¿Qué es lo que te ha llevado hasta allí? Hemos venido a cubrir para Telesur, tanto Ángel Ballesteros, que es el camarógrafo, como yo, la actual crisis por la que atraviesa el Líbano, que, tratando de resumirlo mucho, podríamos decir que comenzó hace 17 días, cuando el primer ministro Saad el-Hariri dimitió desde Riad, es decir, no dimitió en el Líbano, sino en Arabia Saudí. Esto era así porque Arabia Saudí, que ha sido siempre la padrina o el mentor de la carrera política de Hariri, le obligó a dimitir, dejó de prestarle apoyo porque Hariri
preside un gobierno de coalición, un gobierno que se formó tras 42 intentos, y en este gobierno participa también Hezbollah. El trasfondo de todo, para entender el Oriente Medio, hay que entender que aquí la política nacional y la política internacional son absolutamente sinónimos. Es decir, cada agente político nacional tiene un patrocinio exterior que no solo no se disimula, sino que se exhibe como para demostrar fuerza. El patrocinio de Hezbollah es Irán y el patrocinio de Hariri es Arabia Saudí. Ellos, tanto Arabia Saudí está tratando de llevar a cabo una especie de guerra fría contra Irán, es decir, no se atreve a declararle una guerra directamente, pero intenta golpear a todos los aliados regionales de Irán para quitarle influencia a Irán, y esto ha provocado una crisis en el Líbano porque la mayoría de los partidos consideran que Hariri estaba retenido en contra de su voluntad en Riad, es decir, que Arabia Saudí había detenido ilegalmente a un primer ministro de otro país porque no le obedecía. Y esto ha provocado una unidad nacional en el Líbano, que es algo bastante inédito, en un contexto en el que Hezbollah ya no es en absoluto un grupo clandestino o un grupo que, a pesar de que la Liga Árabe lo califique como terrorista, lo que es una fuerza política cada vez más presente, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sí, nos ha llamado la atención porque es verdad que todo el periplo del ex primer ministro ha desaparecido de pronto, desapareció durante unos días, apareció en Arabia Saudí y desde allí se conoce su dimisión, se conoce. Y entonces el trasfondo de esto son los conflictos entre Arabia Saudí e Irán y que convergen de pronto en Líbano. Pero se oyen tambores de guerra. ¿Esto es tan grave? Sí, es decir, hay elementos para el optimismo y el pesimismo. Y para el pesimismo es verdad que aquí todo el mundo cree que una guerra, si no empieza mañana, empezará pasado mañana, que es la expresión que nos han utilizado en varias de las entrevistas que hemos hecho. Es decir, todo el mundo está convencido de que habrá en algún momento guerra, tanto con Israel como con sus aliados. Y sus aliados empiezan, hasta ahora, Hezbollah e Irán contaban a Arabia Saudí como aliada de Israel, pero nunca se había confirmado esto, es decir, era una versión de parte, digamos, interesada. Durante los últimos días, sin embargo, tanto el ministro de Energía de Israel como el jefe del Estado Mayor de Israel han reconocido contactos de su gobierno con Arabia Saudí. Oficialmente no tienen relaciones diplomáticas, pero tanto uno como el otro han reconocido contactos al más alto nivel. Incluso el jefe del Estado Mayor reconoció que estaban dispuestos a compartir su inteligencia, es decir, sus informes de inteligencia con Arabia Saudí, a quien calificó como país moderado, país árabe moderado. Esto implica una subida de tensión en la región enorme. Y por otro lado, Hezbollah tiene la capacidad de detener a Israel, como demostró en 2006, sobre todo 11 años después, tiene muchísimo más armamento, muchísimo mejor preparación y más apoyo popular después de su participación en las guerras de Irak y de Siria. Y por lo tanto, ya no es una milicia, digamos, que pueda ser barrida por el Líbano, por Israel, sino que el Líbano significaría una batalla durísima que tendría una repercusión incluso peor que la guerra de Siria actual en la que participan tantas partes. Y esto es lo que nos hace ser de alguna manera optimistas, en el sentido de que ahora mismo quien puede asumir una guerra nueva en el Líbano, que sería Estados Unidos, Irán o Israel, no quiere, es decir, es demasiado el coste, y quien sí querría iniciar una nueva guerra aquí, que es Arabia Saudí, tiene demasiados frentes abiertos en Yemen, por ejemplo, en Bahrein, en otras zonas, y por lo tanto yo creo que no es inminente una nueva guerra, pero que el peligro está aquí, sí, el peligro está aquí, evidentemente. Hablabas de Hezbollah como la pieza de Irán, es muy llamativo porque cada vez tiene mejor capacidad de organización, pero sobre todo tiene un gran apoyo social. ¿Por qué tiene tanto apoyo social? Sí, para eso hay que entender que en el Líbano hay una desigualdad social enorme, hay unas políticas económicas que han hecho desaparecer prácticamente al Estado, es decir, el Estado no interviene en ningún tipo de prestación social, no hay transporte público, no hay hospitales públicos, no hay educación pública. En cambio, el Estado sí que recoge impuestos, es decir, sí que recauda, y esto da una sensación, por un lado, de clientelismo total de todos los agentes políticos, pero los que está también Hezbollah,
Hezbollah respecto del Estado, y también una sensación de que la gente paga impuestos para nada. Y en cambio Hezbollah tiene una red de escuelas públicas que funcionan muy bien, una universidad de mucha calidad, el mejor y más grande hospital del Líbano, que es público. Está abierto a cualquier persona, a pesar de que Hezbollah tiene una televisión pública. Aquí todos los partidos tienen su propia televisión. Tiene un sistema de ayudas para las viudas de los combatientes o para las familias de los combatientes que mueren en batalla, que es mucho mejor que el sistema de prestación de ayudas sociales del Estado. Y por otro lado, tiene la capacidad de detener a Israel, es decir, la capacidad de enfrentarse militarmente de tú a tú con Israel, y esto le da un apoyo popular enorme, muchísimo apoyo. Muchos medios occidentales esto lo ven como que están comprando voluntades, es decir, una especie de... es muy habitual hablar de esto con cierto desprecio, como decir, claro, la gente le apoya porque les dan escuelas y hospitales. Lo que nos tendríamos que preguntar es por qué los partidos que patrocinan las potencias occidentales no están ni siquiera lejanamente interesados en construir hospitales, ayudas sociales o ese tipo de prestaciones. Es decir, ¿por qué desprecian lo que hace Hezbollah en este sentido en un país en el que yo puedo decir que no he visto más coches deportivos, más coches de gama alta y de lujo? Tiene un centro de la ciudad que parece Dubái, tanto por los edificios como los coches que se ven, mientras gran parte del país son pobres que obviamente apoyan a Hezbollah porque les protege y porque se sienten protegidos en varios sentidos. Oye, ¿y qué planes tenéis vosotros? Porque siempre te seguimos, nos interesa muchísimo tu trabajo, cómo te vas desplazando. Nos decías que estabas allí en Líbano. ¿Cómo están siendo estos días? ¿Qué plan tenéis? Pues el plan inicial era regresar a Grecia ayer, pero nuestros viajes siempre dependen un poco de la cultura. De momento parece que Hariri, que anunció la semana pasada que volvería, no lo hizo. Parece que hoy estará en Egipto, que es el lugar donde ha tenido lugar la última reunión de la Liga Árabe, y parece que mañana, coincidiendo con el Día de la Independencia del Líbano, regresará al Líbano y, por lo tanto, no sé si se cerrará este conflicto político, pero al menos comenzará una fase nueva y nosotros, en principio, si es así, volveremos a Grecia pasado mañana. ¿Estuviste el lunes en las zonas controladas por Hezbollah, en la frontera con Israel? Sí, hemos estado tanto en Dahie, que es el barrio de Beirut, que es gobernado con una adhesión impresionante por parte de la población por Hezbollah, como en la zona fronteriza, que también es otro de los bastiones de Hezbollah. Lo curioso de Hezbollah es que todo el mundo sabe que está, pero sigue siendo un actor político de primer orden, es decir, que participa en el gobierno, etcétera, pero mantiene un control del territorio de manera absolutamente discreta. Es decir, no ves prácticamente en la frontera, no ves patrullas de Hezbollah, no ves... de vez en cuando se ve un jeep o un 4x4 sin matrícula y todo el mundo sabe que esos son combatientes de Hezbollah, pero la presencia no es muy grande, a pesar de que hay obviamente banderas que marcan que es territorio controlado por ellos. En Dajes sí, lo único que se ve son sus banderas y el mausoleo que tienen, es decir, el cementerio que tienen para sus caídos, pero aún así no se puede ni ir a trabajar al sur del Líbano, ni entrar en Dahie a trabajar como periodista, ni hacer ningún tipo de actividad en esos espacios sin contar con el permiso de Hezbollah. Pues Ibai Arvide, te agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón, Ibai, que nos alertases que estabas trabajando por allí, lo seguíamos con mucho interés a través de las redes sociales, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte, Ibai. Bueno, pues muchas gracias. Espero haber sido capaz de resumir esta compleja situación, pero en todo caso, bueno, siempre es un placer participar en La Cafetera. Un abrazo muy fuerte. Estás escuchando La Cafetera.
Sometimes a proud man must beg and plead, said that a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity. Me ha dicho Mary que tenemos que contarlo. Es que cuando habéis visto que hoy no había audios en el comienzo del programa, y los audios de actualidad que ponemos normalmente en la cabecera, y es porque justo cuando íbamos a empezar el programa de pronto no se había actualizado el buzón y entonces el ordenador se ha puesto a reinstalar Windows. Reinstalar Windows desde cero. Pero hay que mantener la calma. Entonces, sí. Cuanto más miras el porcentaje de proceso de actualización, más histérico te puedes poner. Entonces hemos decidido darle la vuelta al ordenador para no volver a verlo y continuar con este camino. Sí, si uno se para en las desgracias, si uno se para en las crisis, entonces se produce el caos. Por eso hemos entrado unos segundos tarde, porque el ordenador estaba reiniciándose. De hecho, sigue reiniciándose, está en un 11%. 11%. O sea que hoy los audios de actualidad los voy a tener que interpretar yo con diferentes voces. Bueno, no está de más. Así. No, es una broma, porque no es una broma, es verdad, pero bueno, luego nos enrollamos con este tema. El ordenador sigue ahí, pero hay que mirar hacia adelante, porque si nos paramos no escuchamos. Así que por eso hemos lanzado la sintonía y hemos dicho, bueno, pues empecemos y con paciencia y con calma y con resignación cartuja, dejemos que la naturaleza siga su curso y comencemos el programa para estar en contacto. Teníamos, menos mal, esta llamada pendiente con Ibai Arvide, porque la situación que se está viviendo en Líbano es verdaderamente inquietante, verdaderamente preocupante con todos estos equilibrios regionales que existen. Y me ha hecho mucha gracia porque en el chat estaban diciendo, no sé si era Elena Noruega, decía: a veces es verdad que la ignorancia es la felicidad, porque cuando empiezas a conocer los matices, empiezas a ver la trascendencia, la gravedad de los asuntos que nos convocan, de los asuntos que hay a nuestro alrededor, te das cuenta de realmente estamos viviendo permanentemente en un avispero a punto de estallar, pero sobre todo es verdad que muchas veces el conocimiento te provoca grandes preocupaciones, ¿no? Por eso, pero bueno, la impresión de que la ignorancia no siempre es la felicidad. Lo decían en Matrix, ¿os acordáis? El que estaba... Por cierto, Matrix sería una buena película para el Videoforum, que no hemos elegido todavía. ¿La has visto? Sí, la he visto. ¿Os gustaría que fuera Matrix la película elegida? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Pues estaba muy bien traído esa recomendación, Elena Noruega, esa frase, porque es verdad, hay mucha gente que prefiere vivir en un mundo paralelo de ignorancia, porque cuando uno empieza a conocer los detalles, las enormes dificultades que se dan a nuestro alrededor, dice Matrix, grande, buenos días. Matrix, ok, es una buena película. Mira, Mercedes de la Fuente lo dice. La trilogía entera, ¿no? Podríamos empezar por lo segundo. Los ignorantes muchas veces son peligrosos, dice la tía Faustina. Es verdad, pero a mí sí que me gusta como recomendación. Bueno, como además no hemos recomendado película, y es una película que ha visto mucha gente. Pero hablemos de... Sí, va a ser Matrix. Apunta Matrix, ahora comentamos hacia el final del programa. Vamos a pasar las Apúntalo páginas. En la libreta. Apúntalo en la libreta. Pero sí, el Videoforum de esta semana va a ser Matrix, porque es verdad, aquí se ha expresado la acción de oro y como además hemos llegado encima tarde y mal, pues sí, os pedimos que hagáis este... Matrix es una buena película para hablar de las realidades paralelas, ¿no? Los mundos paralelos en los que vivimos, en la felicidad, en la ignorancia. Se puede atravesar un mundo en otro, pero también tiene un montón de metáforas religiosas que son muy interesantes de analizar. O sea, que puede ser una buena recomendación. Dice, Fer acaba de tener una epifanía, dice Rafa López. También hay un montón de propuestas muy interesantes, dice Marta, el Rey Pescador, etcétera. Bueno, luego hablamos, si queréis, de eso, de las películas, pero vamos a despejar las portadas de los digitales. El diario.es, Hacienda permitió a Jaén saltarse excepcionalmente reglas presupuestarias por las que ha intervenido Madrid. El exalcalde de Jaén ejecutar de la intervención del Ayuntamiento de Madrid
permitió a su localidad saltarse las reglas presupuestarias con las que ahora se argumenta la intervención de Madrid. Dice el diario.es en su portada, dice: los documentos que demuestran el doble rasero de Montoro, se acepta que no se realice el ajuste indicado. También el Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con las obras paralizadas cautelarmente por la justicia. Claro, es que hay, digamos, hay una sospecha bastante evidenciada de que el movimiento de Hacienda sobre el Ayuntamiento de Madrid no tenía en realidad como objeto garantizar la estabilidad presupuestaria, sino que es una acción política para provocar el suficiente deterioro al Ayuntamiento de Carmena para, en fin, por la contienda electoral. Dicho lo cual, hay que decir, probablemente si el Ayuntamiento de Carmena hubiera cumplido con esos criterios, pues no se encontraría en esta tesitura, aunque lo que es cierto es que las cuentas económicas se están acompañando, porque las políticas de austeridad que ha desarrollado el Ayuntamiento han permitido, entre otras cosas, presentar unos ingresos que no se habían conocido en anteriores ejercicios. Bueno, loas a Hitler y amenazas a inmigrantes en el chat de la policía municipal. Hay que hacer cacerías contra los guarros. Este señor sí sabía cómo hacer las cosas, con una fotografía de Hitler. Era uno de los mensajes que circulaban en ese chat. Y ahora el juez ha pedido identificar a los policías del chat que amenazaron a Carmena. Insultos y amenazas. Ojalá tenga una muerte lenta y agónica. Ana Pastor también se va a querellar por los insultos y amenazas contra ella en el chat. La periodista, que recoge así el guante, es que era verdaderamente escandaloso, verdaderamente vergonzoso la forma en la que los mensajes que se estaban publicando, improperios también contra Antonio García Ferreras. Ojalá explote la Sexta con todos ellos dentro, que ese día estén Pablo Iglesias, Rufián, y Ana Pastor ha anunciado que se va a querellar por estos insultos, por estas amenazas de muerte realizadas contra ella. Ya había mostrado preocupación y tristeza después de que se publicasen los mensajes en el diario.es, y también se había pronunciado Antonio García Ferreras, que tachó a esos autores de los mensajes como una manada de odio pseudofascista, decía Antonio García Ferreras ayer en la televisión. Pero los periodistas van a emprender ahora la vía legal para hacer prevalecer el honor y la integridad. Bueno, en unos días en los que además está como telón de fondo también las palabras de Rafael Catalá cuando hablaba de perseguir con la ley en la mano los mensajes en Twitter que se habían publicado tras la muerte del fiscal general Maza. Y claro, siempre nos chocamos contra la misma contradicción, ¿no? Algunos ven la paja en el ojo ajeno, pero nunca ven la viga en el propio. Tenemos un chat de policías municipales y sobre esto no se pronuncian públicamente, y cuando lo hacen, ayer Casado comparó las amenazas de los policías a Carmena con la protesta de Rita Maestre en la Capilla. Así que, en fin, no podemos escuchar ahora ese audio, pero digamos que que es esto de contrastar esa dicotomía en la que vive el Partido Popular, esa esquizofrenia, y con toda la grandilocuencia con la que hablan de la democracia, del respeto al Estado de Derecho, del respeto a los demás. Por cierto, ayer escuchamos a Xavier García Albiol también hablar de estos mensajes sobre el fiscal Maza, y apuntaba directamente a los jóvenes de la CUP, y decía algunos, como la CUP, y ya extendía hacia el partido político, que han estado publicando, porque ellos han estado gobernando en Cataluña. Bueno, no han estado gobernando, permitieron que gobernase otro con su abstención, pero no han estado gobernando, no han formado parte del gobierno. Pero decía, la CUP que ha estado permitiendo, esperamos que se tomen medidas legales. Y a continuación escuchábamos al ministro de Justicia diciendo que la Fiscalía lo va a estudiar y que va a emprender acciones legales. Nos preocupa mucho las consecuencias de esto. Ya sabíamos que si se dejaba la puerta abierta a la fisura de la ley en la que se perseguían las injurias en Internet, podía dejar demasiadas ventanas abiertas a la utilización. A nadie le gustan los insultos en Internet. A mí el primero, lo sabéis, lo digo sistemáticamente, ni las descalificaciones. Yo bloqueo, denuncio a Twitter, existen herramientas legales para hacerlo y además son eficaces, funcionan. Y, por supuesto, todo el mundo tiene el derecho de acudir a la justicia cuando ya se reciben amenazas, cuando tal. Pero las bromas sobre las... En fin, una cosa es que necesitemos estimular el respeto, pero de ahí a terminar con esto, aparte que es bastante poco eficaz. Estamos en un mundo en el que el control ya no puede venir por la censura, tiene que venir por
por la contraposición de otras informaciones en la red, ¿no? Y que al final también habrá que ir no solamente a las tecnologías y a darle la culpa, ¿no?, a las tecnologías, como pasaba también con Black Mirror, sino irnos al contenido, irnos a ese origen de la generación de odio y de quiénes son quienes originan este odio hacia las personas, acaban alimentando ese odio y se acaba transformando pues en insultos no solamente en redes sociales, sino en chats de policías municipales. Estás escuchando La Cafetera. Sometimes a proud man must beg and plead, send out a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity the king of a fallen city by the sea. My son tamed horses and slaughtered men, now the shades are his only friends condemned. En Infolibre.es, Anticorrupción investiga irregularidades en los contratos de suministros de la Armada. Dice Infolibre, una fotografía de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. La Fiscalía ha solicitado a Defensa que le envíe 6 expedientes de contratación de vestuario para la Armada, según la información de Infolibre, confirmada por fuentes oficiales. Y dice, su director de abastecimiento, el general Jesús Franco Suances, es sobrino de la dueña del grupo Iturri, adjudicatario de la mayoría de los contratos. Es tan escandaloso lo que hemos ido conociendo sobre las contrataciones en defensa, y siempre veremos a ver en qué acaba este caso, pero siempre terminan de alguna manera silenciados o desaparecen de los medios de comunicación. Como la justicia militar resuelve los asuntos militares, pues nunca se sabe muy bien cómo se resuelven ni en manos de quién estamos. Esto es La Cafetera. I turn my back on my earthly fears, for I know that in 1,000 years there will be no hero of the story. There's no sparkle of glory through the tears. Let me bring this brave boy home. Let me gather his ragged bones. Estaba viendo a ver si podía acceder al audio de Luis Gonzalo Segura. ¿Os acordáis? ¿Sabéis? El teniente, le hemos entrevistado muchas veces en el programa, es buen amigo de este programa, que ha publicado ahora el libro negro del Ejército Español. Publicó ya en el pasado Un paso al frente y Código rojo, libros que le han llevado a tener numerosos problemas con el ejército porque denunciaba casos de corrupción muy graves y siempre ha puesto el foco sobre estas contrataciones, ¿no? Así que le entrevistamos aquí precisamente hace unos días y dice Luis Gonzalo Segura, Anticorrupción, investiga irregularidades en los contratos de suministros de la Armada. El libro negro del Ejército Español. Lleva tanto tiempo él denunciándolo en solitario y incluso bajo las críticas, sometido a las críticas de sus propios compañeros dentro del ejército. Pues ahora vemos que esto se constata en esta investigación abierta por Anticorrupción para buscar irregularidades en los contratos de suministro de la Armada y esta, dice el director de abastecimiento, Jesús Franco Suances, sobrino de la dueña del grupo Iturri, que ha sido la adjudicataria de la mayoría de los contratos. Estas cosas que pasan tanto aquí en España. Bueno, también Barcelona es eliminada de la primera ronda de votaciones en la carrera por albergar la Agencia del Medicamento, un asunto que se ha convertido también en el epicentro de la polémica política porque el gobierno alude a las tensiones que se viven en Cataluña y acusa al proceso independentista y a Puigdemont de haber puesto a Cataluña en una situación de mucha inestabilidad, lo que habría provocado esta decisión de no llevar a Cataluña la Agencia del Medicamento, cuestión que ha sido contestada por el propio Puigdemont, que atribuía precisamente a la respuesta del gobierno el hecho, e incluso a movimientos por debajo del gobierno para evitar que la Agencia del Medicamento viniera y eso le pudiera dar también un argumento electoral. Bueno, incluso hemos visto algunos tuits que decían, ya veréis cómo veremos
como veremos informaciones en los próximos días que terminarán apuntando que el Partido Popular, el gobierno, ha estado haciendo gestiones por debajo para que la Agencia del Medicamento no viniera a Cataluña y poder enarbolar eso. Bueno, el caso es que esto es también, dice hoy en el Confidencial.com, centro administrativo y capital industrial, todo lo que pierde Barcelona sin la Agencia del Medicamento, sin la Agencia Europea del Medicamento, el mejor ejemplo de los problemas que genera la incertidumbre jurídica del desafío independentista. También, dice, Barcelona pierde los 40.000 profesionales que viajarían cada año a la EMA. Es una de las agencias europeas que más actividad económica generan, con un presupuesto de 300 millones. Los hoteles catalanes pierden más de 13 millones de facturación con toda la crisis. Dice, la derrota de Barcelona en la carrera por acoger la agencia de medicamentos es el mejor ejemplo de los problemas que genera esa incertidumbre jurídica independentista, dice el Confidencial.com. Bueno, en el saltodiario.com dice, el modelo Uber desinfla la bici pública. Los sistemas de alquiler de bicicletas han mutado con la llegada de nuevas tecnologías. Dice, las empresas tratan de generar valor con la extracción de datos de los usuarios y gracias a la producción barata masiva. La ola ha llenado Shanghái de ciclos abandonados y ya ha aterrizado en España. Bueno, es que hay otras, no solamente las bicicletas municipales, sino, dice, la distopía ciclista está aquí. Millares de bicicletas obstruyendo aceras, colgadas en los árboles, arrojadas en parques. Dice, es la bicicleta uno de los iconos universales de la libertad. Y entonces habla de las consecuencias que está teniendo, cómo ha ido creciendo. En el Salto lo denominan un modelo depredador. Dice, las tendencias globales apuntan a una sustitución del petróleo, los combustibles fósiles, dice, y ahora la gestión de datos empieza a constituirse como una fuente de valor de primera magnitud. Dice, y está conquistando posiciones en la cartera de los fondos de inversión y hay que entender en esa lógica la conexión de las startups con la nueva generación de la bici pública y la recopilación de datos y la recolección de datos a través de los vehículos de transporte privado. Es un negocio en el que, bueno, se juntan la movilidad, los datos sobre los hábitos de los usuarios y un montón de asuntos. Es verdad que, dice, con los candados de apertura remota cualquier programador puede crear un sistema de alquiler de bicicletas. Está muy bien, es muy interesante esta visión hacia el futuro de lo que puede provocar. Dicho lo cual, como yo soy un absoluto enamorado de los cambios que se están viviendo, estoy totalmente seducido por la bici urbana desde que Pachi Freites y Enrique Quesada me enseñaron a utilizarlas. De hecho, la utilizo muchísimo para los pequeños desplazamientos, pero sobre todo el transporte compartido. No solamente las bicicletas, también los automóviles eléctricos. Es la única forma sostenible de garantizar la movilidad en las ciudades. Es imposible pensar que con un coche cada ciudadano esto se va a poder defender mucho tiempo. Pero, sin embargo, las bicicletas con las eléctricas, que ha cambiado completamente, ha revolucionado absolutamente el transporte, porque ahora moverse en ciudades que tienen, digamos, grados de inclinación importantes, porque siempre se decía, bueno, claro, es que en Holanda es muy fácil ir en bicicleta, pero vete en España, vete en Madrid, que es una ciudad llena de cuestas, llena de... Bueno, pues esto ha quedado completamente superado después con la irrupción de la bici eléctrica. Y es un servicio que funciona francamente bien, razonablemente bien, por lo menos. No tiene... siempre encuentras alguna bicicleta, es verdad que te encuentras algunas estropeadas, pero es una revolución de una magnitud gigante. Bueno, pero también tiene sus contras, porque están irrumpiendo numerosas empresas privadas que están invadiendo espacios públicos. Y se da la circunstancia, por ejemplo, que ocupan las aceras. Y dices, ¿por qué un negocio privado tiene derecho a aparcar sus bicis allí y que llegue cualquiera sin pagar ningún impuesto al ayuntamiento? Porque las aparcan en los lugares de aparcamiento para las motocicletas, pero tú llegas, la abres con el móvil y te la llevas. No digo las del ayuntamiento, digo estas nuevas empresas que están instalándose en algunas ciudades. Ya se empiezan a ver por España. Os habréis fijado que hay algunas bicicletas que son de color amarillo, no llevan motor. Bueno, pues lo denomina el modelo depredador, ¿no? Cómo están invadiendo el espacio público intereses privados. Ayer, hablando con un amigo, con mi amigo Guille, me decía, bueno, lo que pasa es que esto tampoco en este momento el ayuntamiento no debería intervenir, porque sustituye un problema muy grave, que es el del transporte a través del coche para las grandes ciudades, y el problema que crea, que efectivamente se están aprovechando del espacio público, todavía no es lo suficientemente relevante como para... como para impedirlo en este momento. Deberían avisar, eso sí, a las empresas que están empezando a instalar bicicletas de que en el futuro se les puede imponer una tasa e informarles de qué naturaleza de tasa, bajo qué supuestos, cuánto precio, para que tengan seguridad jurídica para poder montar estos negocios. Pero
no estaría mal que se permita una cierta mano abierta mientras están sirviendo para sustituir una forma de transporte que es verdaderamente problemática en las ciudades, como es el uso del automóvil, ¿no? Bueno, pues decir esto, porque además aquí, viviendo en el centro, se llena de polvo la terraza, la contaminación es una pasada, lo que ensucia, lo que respiramos, lo que nos metemos en los pulmones, pero decir, cuando uno dice esto, le acusan de cochefóbico. Y así es como vamos, gobernados por cuñados y con las tertulias ocupadas por el cuñadismo. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breast of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, for your own fate, how tough it is. The world is yearning for mercy from human race. Bear in mind that it's your duty to restore balance. I need to feel you safe. I wish you all were here. I said I need to feel safe. I wish you well. So it's showing your broken roots. Oh, this year passed without making sense. How did we dare to leave this world? Bueno, en público.es, igualmente que escuchábamos estos asuntos que afectan al Ministerio de María Dolores de Cospedal, al Ministerio de Defensa, llega a público.es una información bien interesante. La operación Lezo choca con los negocios del marido de Cospedal, como en el caso Pujol. Escribe Patricia López en la portada de público.es, además de llevar un artículo que recomiendo que os leáis, las 6 claves en la semana crucial del juicio a la manada. Hay que tener estómago para leerlo porque es verdaderamente escandaloso algunas de las cosas que ya se están empezando a conocer ahora sí en el juicio, algunos de los datos que se están empezando a aportar y nos pone sobre el retrato. Ya, en fin. Bueno, sobre corrupción, la operación Lezo choca con los negocios del marido de Cospedal, como en el caso Pujol. Conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil, dice, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP, por el propio Mariano Rajoy, para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra con Jordi Pujol Jr. El constructor Ignacio López del Hierro ha aparecido también en los papeles de Bárcenas y en el caso Lezo a través de su sobrino. Y vamos a seguir con muchísimo interés esta información de público.es porque resulta verdaderamente llamativa la figura del marido de María Dolores de Cospedal. Ahora que vemos estos indicios que llevan en público.es en su portada de sus conductas empresariales, nos gustaría, tenemos mucho interés en ver qué periódico tiene la capacidad de investigar con profundidad todas estas relaciones y estos contactos, porque es uno de los nombres que más desapercibido han pasado, que sin embargo siempre aparece flotando en algún momento. Así que es interesante. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Tenemos que hablar de Matrix ahora, que va a ser la película elegida, Matrix, para este viernes de Cineforum. También vamos a hablar de el ordenador que sigue en el 56% de descarga, con todo el trabajo que he hecho a las 6 de la mañana, ahí bloqueado, perdido, hundido, bueno, pero así es la vida. Y también vamos a hablar de la agenda cafetera, esas noticias que queréis que coloquemos en el foco de la mirada de este programa, porque mientras estamos atentos a la agenda setting, pues hay un montón de noticias que pasan desapercibidas. Por cierto, entre ellas, que además me ha pedido Celemín que ponga especial foco también en este asunto, y me comprometí a hacerlo porque además es un asunto
altamente relevante y queremos destacarlo aquí en el programa, porque hay una plataforma, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, del Área 4, que es en la que se encuentra el hospital de referencia, el Ramón y Cajal, ha preparado un acto que va a tener lugar el próximo miércoles, y es un acto en el que se va a hablar de cómo se está debilitando este sistema de sanidad pública, todos los riesgos que conlleva. Es un acto muy interesante y, bueno, nos interesa. Va a estar presentado por el Gran Wyoming. Se ha elaborado una encuesta, participaron 37 encuestadores, miembros de la plataforma, 1.100 encuestas. Es un estudio de 480 páginas en el que, bueno, vamos a conocer algunos de estos datos sobre la opinión que tienen los usuarios de un hospital como este de referencia, en el que estamos viendo un constante ninguneo en las citaciones que priorizan las derivaciones a hospitales privados que estamos pagando con presupuesto público, en detrimento, entre otras cosas, del propio Hospital Ramón y Cajal. Estamos viendo el progresivo cierre de camas y de quirófanos, la reducción de personal, 40 puestos de trabajo menos en los últimos 10 años. Así que, a través de este estudio de opiniones sobre los usuarios, se va a presentar, como digo, el miércoles 22 a las 12 horas en el Salón de Actos del Hospital Ramón y Cajal. Estará el Gran Wyoming y nos interesa mucho porque hoy mismo retuiteábamos, si lo veis en mi cuenta de Twitter, una imagen de otro hospital diferente, pero nos interesa mucho, nos preocupa mucho lo que le está ocurriendo a la sanidad madrileña. Pero tuiteábamos una imagen verdaderamente escandalosa, vergonzosa, en uno de los hospitales más importantes de este país, en el Hospital de la Paz, que hay quien nos decía, bueno, vaya centralismo siempre que colocáis. Bueno, pero hay que recordar que La Paz o el Ramón y Cajal son hospitales a los que terminan derivados incluso pacientes de otras comunidades autónomas, por ejemplo, cuando se les detectan un tipo de cánceres muy especiales, porque son hospitales de referencia muy diseñados, muy especializados en algún tipo de patologías, y sobre todo cuando las operaciones son de gravedad. Así que es un hospital que afecta, pero en todo caso retrata también lo que le está ocurriendo a la sanidad pública, ¿no? Por cierto, que he retuiteado también una campaña para que podáis firmar contra la ley de sostenibilidad, para que no desmantelen la sanidad pública en Andalucía, una campaña que está poniendo en marcha, que está impulsando Spirimán. También la tenéis en mi cuenta de Twitter. Pero os decía, ayer tuiteé una imagen: paciente teniendo que orinar en una botella junto a otra paciente, una mujer, sin cortina ni biombos porque no hay material. Y lo tuiteaba Urgencias La Paz, una cuenta de Twitter que se dedica a denunciar este tipo de cosas, ¿no? Y decían, desmoraliza mucho que a pesar de dejarnos la piel trabajando, nuestros pacientes sufran este maltrato. Yo estuve ingresado en el Hospital de La Paz, tuve semana y media ingresado después de una operación, y no teníamos mamparas de separación entre los pacientes. Y claro, hay quien dirá, y algunos amigos míos médicos me decían, bueno, mira, Fernando, casi mejor que se prioricen otras cosas, porque ese dinero, esa inversión, pues se gasta en otras cosas. Mejor un médico que una mampara. Claro, colocado en ese dilema, evidentemente. Pero resulta bastante escandaloso que una persona tenga que estar orinando, por no ir más allá y no daros la mañana, junto a otra persona, junto a otro paciente al que desconoce, porque alguien no ha sido capaz de colocar una cortinilla. Resulta bastante escandaloso, porque hay una cuestión de dignidad humana, que no puede. Ya podemos aceptar lo de las habitaciones compartidas porque supone una reducción de necesidades, porque no, bueno, unas personas se atienden a otras, se cuidan a otras, y en el caso de que una esté mal es el de al lado el que llama al médico. Todo esto tiene equilibrios así que se sustentan al final en una reducción de las cuentas. Bueno, hay ciertas cosas que son aceptables. Es absolutamente inaceptable que en el mundo en el que vivimos, con el desarrollo que tenemos, no haya una simple cortina de separación entre dos pacientes y que uno tenga que estar observando las pruebas que le hacen al otro. Muchas veces las hacen en la cama, aunque sean pruebas básicas, pequeñitas. O tenga que estar, como en la fotografía que enviaba Urgencias de La Paz, orinando junto a un paciente. Es una auténtica vergüenza. Y si, señora Cifuentes, si sus consejeros tuvieran un mínimo de dignidad, no solamente pondrían solución inmediata a eso que está ocurriendo en el Hospital de La Paz. Ya por no hablar de las inversiones que hacen falta en la sanidad pública, porque lo que no se ha entendido es que la sanidad requiere de más recursos,
que no es una cuestión de decir, no, es que la sanidad tiene... No, es que se necesitan más. Es que ahora solamente se sostiene por el trabajo y por la dedicación tan extenuante de los profesionales de la sanidad. Es una vergüenza, es una auténtica vergüenza. Y o alguien pone fin a eso, claro, estamos asistiendo a un deterioro que tiene mucha pinta de estar intencionado con el objeto de terminar desviando toda la sanidad privada. Que, por cierto, sanidad privada sobre la que hay mucha mitología también, porque algunas de las contestaciones, precisamente ese tuit, eran quejas de usuarios de sanidad privada que decían, me toca esperar largas colas después de haber pagado un seguro supuestamente para evitar las colas. Es decir, que la propia sanidad privada tiene sus monumentales escándalos. Lo que pasa es que, claro, de eso se habla menos porque los pacientes lo están pagando y se quejan a quienes le pagan. Pero no se puede consentir lo que está ocurriendo en el deterioro de la sanidad pública. No se puede consentir. Esto es La Cafetera. Bueno, y os decía, eso en lo que se refiere a la portada de Público y en las portadas de los periódicos impresos. El País, una reforma para fijar los poderes de las autonomías, dice el periódico El País en su portada. Dice, destacados juristas hacen su propuesta de una España federal, pero eso sí, ya adelanta el periódico El País, la reforma constitucional no está concebida para dar satisfacción al separatismo, ya viene advirtiendo el periódico El País. También Barcelona pierde la agencia del medicamento. Y algo que vemos también en la portada del ABC, Barcelona paga el precio del separatismo. En el periódico El Mundo, Europa castiga a Barcelona por alentar la independencia, dice el periódico El Mundo en su portada. Algo que lleva también La Razón. La Razón dice, el soberanismo arrebata a Barcelona la Agencia Europea del Medicamento. La capital catalana cayó en la primera ronda. El gobierno culpa al Procés y Puigdemont recuerda a Franco y a la aplicación del artículo 155. Pero en todo caso, claro, el gobierno ha culpado al Procés, pero en las votaciones sobre el destino de la Agencia Europea del Medicamento nadie menciona ese asunto. Es la interpretación del gobierno, del periódico La Razón, del periódico El Mundo y del periódico El País. Dice Puigdemont que esto tiene que ver con el gobierno, sin embargo, que no tiene que ver con el proceso, sino con la reacción del gobierno y la aplicación del artículo 155. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que, es verdad, la Agencia del Medicamento no irá a Barcelona, cae en la primera ronda de votaciones. Dice, sitúa la Agencia del Medicamento en Ámsterdam, tras fulminar a la capital catalana en la primera ronda. Pierde 900 empleados, la posibilidad de atraer 1.600 empresas y, dice, 10 catedráticos urgen la reforma constitucional para reordenar el Estado autonómico, dice el periódico El Mundo. Bueno, esto es La Cafetera. Sigue con nosotros. Que pasemos página y vayamos a la agenda cafetera, me vais a permitir un pequeño respiro con esta noticia que publicaba el diario.es, porque, claro, el periódico El País lleva semanas denunciando los vínculos supuestamente entre Rusia, la contrapropaganda contra la unidad nacional española y la propaganda a favor del proceso de independencia, y hoy en el diario.es, el Kremlin pagó al periódico El País y a otros medios por difundir propaganda rusa hasta el año 2016. El suplemento Rusia Beyond the Headlines, financiado por Moscú, se imprimió y distribuyó hasta enero del año pasado tras un acuerdo económico con el periódico que dirige Antonio Caño desde el año 2014, durante 2 años de la dirección de Caño. La guerra en Siria, las relaciones con la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, cuestiones de política energética eran temas habituales en la publicación que sigue difundiéndose online.
Dice la web de este mismo medio, comparte empresa editora con el portal rt.com, al que El País considera ahora un agente del Kremlin. Merece la pena leerlo porque el boomerang de ida y vuelta es de una dimensión que llama verdaderamente la atención. Vamos a ver, en fin, dónde acaba todo este periplo informativo para tratar de vincular a Rusia con Cataluña, con Venezuela, pasando por el proceso catalán. Y mientras tanto Podemos, a ver si también, como está Venezuela de por medio. Escuchas La Cafetera, agenda cafetera frente a la agenda setting. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues son las noticias que vais enviando al programa desde que comienza a través del hashtag que María va recogiendo y sobre las que queréis que pongamos el foco, María. Sí, empezamos con una, y es que la Unión Europea exportó armamento a 13 países con conflictos armados en 2015. Las transferencias a países con conflictos activos dentro de sus fronteras hace 2 años superaron los 4.500 millones de euros, según un informe publicado por el Centre de l'Est d'Estudis per la Pau y la Escola de Cultura de Pau. El volumen de exportaciones de armas europeas se duplicó en 2015 y alcanzó una cifra récord, aseguran en este documento, y Francia sería la principal potencia exportadora de la Unión Europea. Le seguiría Reino Unido, España, Italia y Alemania. Estamos hablando de armamento a 13 países con conflictos armados en 2015. Bueno, vamos a detenernos aquí unos segundos para despedir a las emisoras que conectan vía FM con este programa. Ya sabéis que hay numerosas emisoras que redifunden este programa a través de la FM, emisoras comunitarias. Despedimos a sus oyentes y continuamos aquí todavía un poquito más con los oyentes de La Cafetera, porque además tenemos que hablar de esa película Matrix para el viernes. Un saludo a los oyentes cafeteros. Seguimos aquí, en Internet, no os mováis. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y más noticias de la agenda cafetera, más noticias que colocáis vosotros mismos en el foco, María. Sí, tenemos que seguir con un tema, en este caso, pues que tiene relación con Cataluña, y es que, dice el diario.es, así es la alta inspección de educación, un cuerpo limitado y burocrático que el Partido Popular quiere que supervise los colegios. Como decimos, desde este medio han lanzado esta información y dicen que esta alta inspección educativa está pensada para supervisar que la legislación autonómica no choque con la estatal. Por eso cuenta con poco personal. Dicen que el Congreso vota una proposición del Partido Popular este martes para que esta alta inspección pueda hacer requerimientos e inspecciones en los centros. Si se lleva adelante sería una recentralización, así lo dijo Francesc Colomé, inspector durante años y primer director de la alta inspección en
Cataluña. Pero nos tenemos que detener, en este caso, con dos noticias sobre el papel de la mujer. Y es que hay unas cifras que, pues digamos que se han difundido muchísimo por la red, y es que casi la mitad de los europeos cree que el papel de la mujer es cuidar el hogar. Así lo titulaba Infolibre y decía que el 44% de los europeos cree que el papel principal de la mujer es cuidar del hogar y la familia, mientras que el 43% afirma que el rol del hombre es ganar dinero. Así se desprende del último Eurobarómetro publicado este lunes sobre igualdad de género y que lo ha recogido Europa Press. También hay otras conclusiones, y es que el Eurobarómetro revela que una ligera mayoría de los encuestados, el 51%, piensa que la igualdad de género se ha logrado en política, mientras que el 48% cree que se ha alcanzado en el trabajo. Pero en cuanto a los hábitos, la encuesta también revela que todavía no existe un reparto equitativo de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, ya que más de 8 de cada 10 europeos piensa que los hombres deberían asumir la misma cantidad de responsabilidades domésticas o acogerse al permiso por maternidad. Sin embargo, al final los datos reflejan que la mayoría opina que las mujeres tienen que seguir dedicando más tiempo al hogar y las tareas asistenciales que los hombres. También sobre género, el diario.es, por otro lado, hablaba de que las víctimas de violencia de género apenas se acogen al derecho a parar temporalmente sus contratos de trabajo. Según esta información, en una década solo 1.000 mujeres suspendieron temporalmente su contrato laboral, tal y como les reconoce la propia ley. Durante esta suspensión, las mujeres cobran la prestación o el subsidio de desempleo y luego pueden reincorporarse a su puesto de forma asegurada. Sin embargo, UGT subraya que existe un gran desconocimiento sobre estas medidas en las empresas y en el servicio público de empleo. Y queremos terminar con una información que también destacaba Elena Maleno, que sabéis que publica las últimas horas de la llegada de pateras a nuestro país, y formaba de esta información que también ha circulado por varios medios. Y es que Interior ya ha recluido en una cárcel a más de 460 inmigrantes, pese a que la ley lo impedía. Las celdas del Centro Penitenciario de Archidona, Málaga, a punto de ser inauguradas, acogen desde este lunes a 464 inmigrantes llegados en patera en los últimos días a la costa murciana. El Ministerio del Interior ha decidido, con el visto bueno de los 7 jueces que tramitan las órdenes de expulsión, su traslado al mismo, pese a que la ley impide expresamente que se recluya sin papeles en cárceles. El Departamento de Zoido, por su parte, justifica esta medida en lo excepcional de la situación y recalca que es provisional. Pero, como decimos, esta información ha sido bastante criticada en las redes sociales. Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa, donde podéis dirigir vuestros mensajes, ya sabéis, unos 30 segundos de mensaje con un pequeño titular en texto para que podamos organizarlos. En la cafetera, como ha hecho Pedro Quintana. Buenos días, Resistencia, María y Fer. Enhorabuena por haber conseguido Barcelona en la agencia de medicamento. Ah, espera, que no lo consiguió. Pues, en fin, enhorabuena al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Generalitat por sus logros. Un abrazo, Resistencia. Sí, y en esto tienes mucha razón, porque efectivamente todo el mundo ha puesto el foco en el proceso y tal, pero en cualquier otra circunstancia ya se colocaría la mirada sobre el gobierno de turno, sobre todo si hubiera sido el gobierno de Zapatero, ya se les culparía a ellos de haber perdido la Agencia Europea del Medicamento, porque hay que recordar que se pierde la votación después de aplicado el 155, no antes de aplicado. Quiero decir que supuestamente la aplicación del 155, que se hacía para garantizar la estabilidad y la pues no ha conseguido el efecto que supuestamente se perseguía. O quizá es que Barcelona no reunía las características que se esperaban para trasladar la agencia, o que no ha hecho las gestiones necesarias, porque en este asunto supongo que habrá gestiones numerosas, algunas sean muy transparentes y otras tienen pinta de no serlo mucho, pero bueno. La pregunta es si hubiese sido esto noticia de portada, si no hubiese pasado todo lo que pasó en Cataluña y si no estuviésemos a pocos días del comienzo de la campaña electoral para las elecciones catalanas, que al final también es lo que han reflejado varios medios, que se ha utilizado como arma electoral esta información. Sí, imagínate, si hubiera sido en Oviedo, seguramente habría tenido la mitad de repercusión. Pero bueno, estamos hartas. Tram Asturias. Hola, Resistencia. Las mujeres estamos hartas. Nos quitaron tanto y durante tanto tiempo que nos quitaron hasta el miedo y la vergüenza y la culpa.
Y sin cargar con piedras que no eran nuestras ahora, si nos paran los pies volamos, en bandada, con los pies muy en la tierra pero agitando las alas, exigiendo pisar con libertad calles que también son nuestras, aunque sean oscuras y aunque sean estrechas. No nos pidáis más cuidado, mejor limpiarlas de llenas y de hijos sanos del patriarcado. En manada o en solitario, en la tele o en los diarios, no quedarán sin respuesta. No, bueno, a mí me ha gustado mucho estas palabras. Creo que es a la par de bonito, pues que también hace concienciar mucho, ¿no? Sobre que tú no tienes por qué excusarte, ¿no? De que, bueno, pues vayas por la calle y tengas que aguantar ciertas cosas, sino que sean los propios hombres también los que se conciencien de que no tengan que criticar a una mujer por ir por la calle, de que no tengan que, pues digamos, invadir su espacio vital. El otro día lo comentaba con unas amigas y hablábamos también de cómo se educaba también a los niños y a las niñas, y que nosotras sí que lo habíamos vivido, ¿no? Que había casos en los que, bueno, pues eran las niñas a las que pues se nos decía, pues bueno, que tengáis cuidado por la calle, que no os pase nada, pero sin embargo a ellos no se les decía tened cuidado porque vuestras actuaciones también pueden cohibir a las mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo que también esto refleja muy bien lo que decía Tramasturias con lo de las calles, ¿no? Que nosotras podemos seguir pasando por las calles, por callejones oscuros, porque tenemos ese derecho y tendrían que tener cuidado otros para no invadir nuestro espacio vital. Sí, ayer hablaba con un amigo, me decía, claro, la diferencia que hay entre, ahora colocando el foco en los hombres, ¿no? En las diferentes conductas, la diferencia que hay entre una persona respetuosa, una persona, porque es una cuestión de respeto básicamente, ¿no? Y un cuñado unga rodeado de tipos parecidos a él, una noche de fiesta con cervezas en la mano, con litronas en las manos, o sea, con minis en las manos, ¿no? Entonces, grupo de cuñados unga con litronas en la mano frente a una persona respetuosa. Por supuesto, el estereotipo puede variar. Habrá quien diga, bueno, pero sí, pero yo también me siento con un grupo de amigos con minis y somos todos muy respetuosos. Bueno, pero yo no estoy hablando de esos. Estoy hablando de dos estereotipos perfectamente comprensibles. Una persona que no se le ocurriría hacer cierto tipo de bromas, cierto tipo de comentarios. Los conocemos, aunque os parezca inverosímil, existen. Hay gente que es así, que es respetuosa, que va por el mundo siendo respetuosa. Frente a ese grupo de los de las bromas, los de las risas, los de me tengo que cruzar de acera porque no puedo atravesar ese grupo por ahí. Y eso es lo que no está cultivado en la sociedad, el respeto. Que además se alimenta, es verdad, cuando van en grupo. Y que además se alimenta con el alcohol. Y que además se alimenta, sí, lo que quieras. Es el respeto. La esencia es el respeto. El respeto a las mujeres, el respeto a los demás. Y qué bien se visualiza así, ¿no? Por eso cuando se dice, no, hombre, es que la gente sale de juerga. No. No, la gente lo que tiene es una falta de cultura y de educación absolutamente extraordinaria. Absolutamente extraordinaria. Y de falta de respeto, ¿no? Y eso se aprende. Yo no quiero colocar el foco ni sobre los padres de los que no han sabido educar, ni de los hijos que no han sabido ser educados, ni de la sociedad de estamos donde estamos, todo esto es, todos conocemos. Pero eso se aprende, y eso se cambia. Y se cambia, por cierto, entre otras cosas, con la ley, siendo contundente en la exigencia de las respuestas. Así que es un buen momento para comenzar a cambiar de actitud, ¿eh? Es un buen momento, antes de que sea tarde para algunos. Bueno, y que no se diga a los que respetan, que no se les diga que tengan cuidado por la calle, sino que se les diga a los que no respetan que tengan cuidado por la calle y que respeten a los que sí que se hacen respetar. Bueno, esto es La Cafetera y decíamos, como tenemos que elegir una película, bueno, no tenemos que elegirla, ya está elegida, la película de Matrix. Es una película que viene muy bien al momento en el que estamos viviendo, porque Matrix es una metáfora que se repite a lo largo de la historia, en diferentes culturas, diferentes sociedades, también en el cine, también en los poemas, en la literatura, incluso podríamos remontarlo a la caverna. Siempre la realidad en la que vivimos, ¿existe otra realidad? Pensar que existe otra realidad nos permite vivir un poco más contento, pensando que por lo menos en algún momento alguien o algo me permitirá salir de mi realidad
y vivir en la otra realidad paralela. Y Matrix lo que hizo fue actualizar esto, buscar una nueva fórmula, todo tecnológica, tecnodeterminista, etcétera, etcétera, pero nos trajo lo mismo que numerosos libros, películas, relatos, fábulas. Parte de la mitología se sustenta sobre eso. Nos llevaba años y años hablando, ¿no? Así que es una película que nos va a permitir reflexionar mucho sobre la realidad que vivimos, esa realidad paralela. Existe otra. Quizá la que vivimos es la fantástica o quizá la que vivimos sea la triste. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre todo esto y os pedimos que en el ejercicio semanal de Videoforum, esta semana además que nos ha pillado un poco el toro en los tiempos, pues lo vamos a hacer. Vamos a elegir esta película, que muchos de vosotros ya la habréis visto, a otros os apetecerá volverla a ver. Y es una película, en todo caso, que nos trae numerosos momentos maravillosos repetidos aquí en este programa. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Ay, Matrix, la película elegida, Acción de Oro. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised... Tú lo has visto, claro. Sí, pero no tengo que gustó. refrescarla. Ay, porque no yo te creo que la vi gusta. ya de muy pequeña. Perdón. Y sí que... Sí. Perdón. No, es verdad. A mí sí que me ¿Cuántos pasa años tiene que... Matrix? Ya debe ser un... Claro, ya debe tener un montón de años. A ver... Sí, porque además a mí me ha pasado muchas veces que una película, de verla de cuando era pequeña a verla ahora, pues claro, veo muchos matices que antes no veía y que ni siquiera me paraba a pensar en ellos. Me pasa también con Los Simpson, que como todos sabemos se repiten mucho los capítulos en televisión, y cuando has visto un capítulo 3 veces, sigues sacándole matices que de pequeña era imposible que le pudieses sacar. Es de 1999, Hola. yo tenía 9 años. 1999, lo está diciendo Cristian González y Jorge Sin Miedo. 1999, pero si yo no había nacido. 1999. Molt fort. Qué fuerte, año 99. O sea, han pasado 18 años. Sí. Qué fuerte, 18 años de Matrix. Pues ha envejecido muy bien la película. Está como yo, madurito, interesante. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs. And they said, Ay, sí, el paso del tiempo. Llega la sección del paso del tiempo. Oye, eres tú la primera que has dicho lo de... ¿El qué? Lo de yo tenía 9 años. ¿Para qué tienes que sacar la edad, la fecha de No, la porque película? entonces yo la debí ver pues sobre 10 años, así. Entonces evidentemente tengo que volver a verla porque Te dejaron entonces verla no con debía 10 entender. años. No, es que no lo recuerdo la verdad, no sé cuándo la vi. Bueno, hay un trozo que yo le enseñé al pequeño Fer que le gustó mucho. Aunque también están pidiendo en el chat que tengamos alguna película así optimista, que sea alguna comedia, algo que nos haga distraernos. Pero bueno, el objeto del Videoforum también es provocar algo de reflexión y poder analizarla con un poquito de tal. Y Matrix es una maravilla, porque es verdad, en la vida en algún momento te toca elegir. Las bifurcaciones de los caminos. De pronto te sitúas en un cruce de caminos. Y entonces tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una elección. Cuando uno toma un camino, renuncia a otro. Esto es parte de la naturaleza de la vida. Y De todas maneras, tú te quejas, pero dices Ismael que tenía 1 año en el 99. Ismael, estás hecho un efebo, estás hecho un chaval, 1 año, o sea que tienes 20 años. Bueno, está bien, claro. Pues mira, así podemos contrastar también cuáles son las diferentes interpretaciones generacionales que se le da a la película, ¿no? Pero bueno, decía, ¿la pastilla roja o la pastilla azul? ¿Quieres entrar en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas? ¿O prefieres seguir con tu realidad? Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el País de las Maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Y esto es un dilema permanente que nos encontramos en la vida. Así que la película nos va a permitir también reflexionar porque, bueno, una buena parte de la filosofía de Matrix está fundamentada sobre filosofía oriental.
Y esto es verdad, hay tantas lecciones a nuestro alrededor que se pueden extraer de la película, ¿eh? Por eso tuvo tantísimo éxito, porque todo el mundo encontraba una interpretación a las palabras de los protagonistas, ¿no? Pero sí, la pastilla, ¿tú qué habrías elegido? ¿La pastilla roja o la pastilla azul? ¿Seguir con tu vida como era hasta ahora? ¿Convención? ¿Normal? Depende de cómo costumbre, depende de cómo fuese mi vida, ¿no? Que la es... otra pastilla. Claro, depende de la situación en la que estés, de que quieras un cambio o no quieras un cambio, ¿no? O sea, si te toca filete, te quedas. Si te toca riesgo, no lo aceptas. Depende de la situación en la que esté. You guys sing your part, we're going to sing something else. Here we go. And they said, el riesgo, Mary, mira, siempre el riesgo. Dicen por aquí que quieren las dos. Las dos pastillas no se pueden, querida. Aquí o elegimos una o elegimos la otra. Hombre, sería un shock total, ¿no? Tomarte las dos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí. Bueno, nunca es tarde para proponer soluciones nuevas. Quiero decir que eso... Bueno, la ignorancia es la felicidad. Dice... Neo. Ayer, por cierto, paseando por Malasaña, creímos ver a alguien que se parecía a Neo, cenando en un restaurante. Increíble. ¿En serio? Estaba ahí en la cristalera, estaba cenando solo. Que, por cierto, el actor que hace de Neo, ¿cómo se llama el actor? Sí, que es muy conocido, muy guapete, un tipo así muy... Ahora no me sale. Es como muy así, muy moderno, muy disruptivo, muy Matrix. Vaya. Bueno, pues estaba cenando en Malasaña. No era él, seguramente no era él. Entonces parecía... Keanu Reeves, joder, sí. Menos mal, Mariam, que estás ahí a la que saltas. Keanu Reeves, Andreu Romaní. Bueno, ya. Dice Mariam que siempre fue su amor platónico. Pues ayer estaba en Malasaña. No era él, pero estaba. Tu amor platónico estaba en Malasaña. Pero iba vestido igual. Iba igual, con sus gafas negras, sí, porque había venido de otra época. Había venido de Matrix, había atravesado la cortina de bits y entonces estaba cenándose un plato combinado. 2 horas y media de película. Bueno, pero atractivas, muy bien llevadas, 2 horas y media muy bien llevadas, sí. Es verdad, porque además nos creo decían, que es nuestro récord. Ya que lo proponéis entre semana ha sufrido muchísimo Keanu Reeves. Sí, la Kirri, esa es la historia a la que me quería referir. Keanu Reeves tiene una historia verdaderamente apasionante. Ha pasado una etapa muy, muy difícil. Había algunas fotos circulando que se le veía comer con sin techo, con gente de la calle, pero... Tiene un pasado y una historia personal muy, muy interesante. La hablaremos el viernes. No vamos a adelantar todo ahora. Vamos a poner unas pequeñas guindas. Sí. Bueno, mira, el mundo que nos rodea. Dice Rafa López, dice, ¿sabes, María.es, que cuando yo era pequeño no había móviles? La televisión era en blanco y negro y los ordenadores ocupaban una habitación. Yo también estuve ahí. ¿Tú también? Sí. Hombre, la televisión en blanco y negro no. Pero... sí que tuve un ordenador que ocupaba gran parte de la habitación y estuve en la época de que no había móviles. De todas formas, hablar del paso del tiempo, como nos lo han reprochado alguna vez, aquí en el... Dice, poneos el árbol de la vida y ya veréis. Sí, hay varias recomendaciones que son maravillosas, que son muy interesantes, que nos habéis propuesto, pero... A mí el árbol de la vida... ¿Por qué? ¿No te gustó? No me llegó mucho, la verdad. No. ¿Por qué? Porque yo creo que es una película que o te gusta mucho o no la puedes soportar. Y yo estuve en ese lado. Oye, ¿qué pasa con nuestro...? Un momento. ¿Qué? Que o te gusta mucho o no la puedes soportar y tú estuviste en ese lado. El de no soportarla. Sí, fui a verla al cine. De hecho, hubo gente que se levantó y se fue. Que eso nunca en la vida lo había visto. Nosotros aguantamos. ¿De verdad? Y... ¡uf! Un rollo, dice Atisbo Futuro. Sí, bueno, no lo quería decir así, pero... preciosa pero bueno. La de Lion, que les ha gustado mucho, dice la Kirri, que la habías recomendado tú y les ha gustado mucho. Dice Carlota, Ismael, somos los peques. Pero, ¿cuántos años tienes tú, Carlota? Carlota también tenía 1 año en el 99, que lo he leído por ¿También ahí. tenías 1 año, Carlota? Pequeña eras. Bueno, ya eres grande. Bueno, no, quiero decir, sigue siendo... Eres joven y tienes toda la vida. Perdónate, me pasaba el otro día hablando con el pequeño Fer...
Y me mira el pequeño Fer y me dice, papá, pero es que tú tienes muchos años. Y digo, claro, es que yo cuando tenía tu edad, todas estas edades me parecía la ancianidad total. Y sin embargo tú te sigues viendo. Joder. Siempre acabamos hablando del paso del tiempo aquí en el programa. Qué dramático, ¿no? Sí, pero es que además tenemos una casita pintada en la pizarra de la oficina. Sí, la pinta muy bonita. Con Sí, sus que Fer tizitas. pintó en una casita y dijo, esta es la casa. Entonces hay una personita que creemos que es Fer. Está muy gracioso. Ay, el paso de los años, el paso de la vida, el paso del tiempo. Hay que aprovechar la vida, hay que disfrutarla. La verdad es que un día te das cuenta, de pronto miras para atrás, pues decía, si tienes que elegir, elige la pastilla correcta. Porque de pronto un día te das cuenta, miras para atrás y dices, ¿por qué no elegí la maldita pastilla de otro color? Explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Matrix, una película llena de metáforas, una película muy interesante tecnológicamente, además muy disruptiva. En su momento fue una auténtica revolución para el cine por los efectos especiales que utilizó, pero sobre todo porque tiene ese mensaje que tantas veces se ha reproducido en la historia de la humanidad. La de las realidades paralelas, la que vives, si hay otra posible, si la que vives es la buena o es la otra, y la posibilidad de la transferencia, saltar de una realidad paralela a otra. ¿Esto es posible? ¿Puedes desarrollar que tu mirada te permita conocer el funcionamiento real de las cosas? Porque todos tenemos la percepción de que hay una vida que percibimos, pero cuando empiezas a tener datos, hay algo diferente que es lo que hace mover las cosas que tenemos alrededor. Y a lo largo de la historia hemos ido buscando los responsables en esa otra realidad paralela, quienes atribuyen. Lo que está ocurriendo es culpa de los mercados. Ya tenemos ahí dos realidades. Una, lo que creemos cada día con nuestro comportamiento, pero luego hay una suprarrealidad que gobierna nuestras vidas. Antes había quien decía, es la religión lo que mueve nuestra otra realidad. Bueno, pero sea como fuere, una metáfora que permanentemente ha conectado a los seres humanos en diferentes momentos de la historia, de diferentes lugares. Alguien decidió actualizarla y la actualizó a través de Matrix. Así que vamos a tener la oportunidad de comentarlo. La podéis ver y ya podéis empezar a enviar vuestros mensajes de audio, que ya los vamos almacenando en la carpetita de mensajes de audio de Matrix en la cafetera. El próximo ejercicio para el videoforum, para este próximo viernes. Y así nos vamos a marchar con una imagen de steampunk que nos enviaba Jorge Ferrer García. Dice, por algo soy fan de la cafetera, y nos envía una foto vestido de steampunk. Bueno, lleva falda escocesa. María se ha quedado mirando con cara de... pero por Dios. Pero es como que caben muchos tipos de... ¿A ti qué te parecen ropa, los hombres con falda escocesa? Pues estuve en Edimburgo antes del referéndum y estuve en una manifestación y un montón de hombres llevaban falda, y lo único que pensaba era qué frío, porque no llevaban nada. O sea, bueno, no lo sé qué llevaban debajo, no, pero me refiero, tú cuando llevas falda llevas medias, pero ellos solamente llevaban calcetines. ¿Me he explicado? ¿Quieres decir que...? No, explícate con más... Bueno, que yo cuando veo una falda escocesa digo podemos qué frío profundizar hace. en esto. Pues... No, y fue una pasada de ir a la manifestación. Es que, pero antes no se llevaba nada, o sea, tradicionalmente no llevaban nada. Yo tengo Ya, una amiga que tuvo supongo un novio, que ahora sí. Tuvo un novio escocés, una amiga mía. Me contó Espera, porque te hielas de frío, Neddy. Pero me contó, que esto me lo contó, tengo una amiga que tenía un novio escocés, que la verdad es que era un armario grandotón, así muy simpático, que vivía aquí en España, pero de vez en cuando, pues cuando había actos oficiales y cosas, se vestía con su traje de gala, que consistía básicamente en el traje de la falda, que tiene un nombre y todo eso, y que yo estaré quedando fatal con todos nuestros expatriados que viven en el exterior, pero ellos lo saben y bueno. Y entonces me contaba, dice, es que esto tiene una explicación. Claro, se pasa frío. Antes no se pasaba tanto frío. Se pasa frío ahora porque se hacen las brasileñas. ¿Quién ellos? O sea, ahora que ha cambiado, ya sabemos que ha cambiado mucho la... Pero tampoco abrigaba tanto antes. Sí, dependía. No creo.
¿Tú sabes el A mí frío me que dijo hace? que sí. ¿Tú sabes el frío que hace en Escocia? Que es una pasada. Bueno, pero a mí me dijo Estaba que sí. yo Me helada dijo, de antes frío, era otra cosa. con Antes era abrigo, otra cosa guantes, porque, gorro, porque la gente y parecía ellos en osos, falda. la gente parecía osos y ahora la gente pues se cuida un poco más y entonces todo eso condiciona. Bueno, vosotros, cuando erais, yo solo he hablado con mi padre, cuando eran pequeños, Sí. Llevaban siempre pantalón corto y se lavaban de frío. Mira, dice Ángel, dice que el bajista de su grupo, dice Ángel Ruano, lo usa para los conciertos. ¿El qué? ¿Pero falda? La falda. ¿Falda sola o falda? Será, bueno, no será el traje... no sabemos si... Hombre, desde un escenario puede ser un poco peligroso, ¿no? Sí, los pelos de las patas son el mejor par de medias. Esto es a lo que me refería. Esto es a lo que me refería yo también, es broker, no quiero entrar en detalles, pero digamos que, claro, todo esto cambia, la naturaleza del ser humano cambia también por la propia cosa esta de las cosas higiénicas. Ah, Mira, Kilt. están diciendo... Se llama Kilt, es verdad. Sí. Mira, Olga, muy bien, Olga. Están diciendo que es muy sexy. Dice, me he perdido el momento en el que hemos pasado a las ingles brasileñas. Esto está pasando en Matrix, no, esto está pasando en La Cafetera. No lo escucharás en Onda Cero ni en la COPE. En el mundo imaginario de la cafetera. Esto está pasando en el mundo imaginario de María.es. Que ha empezado a hablar de las faldas y ha empezado a decir, no llevan nada debajo. ¿Por qué empezaba a hablar? Ah, porque fui a No Edimburgo. sé, te ha venido a la cabeza, te ha venido eso, te ha venido y ya está. Sí. Yo estuve en Edimburgo también. Es precioso, me Es súper encantó. bonito, es una ciudad preciosa, la verdad, es que es espectacular. Sí. ¿Sabes lo que no conozco? Venecia. ¿Te puedes creer que no conozco Venecia? Yo tampoco. Estoy súper enfadado con eso. Porque todo el Pero hay mundo- gente no, que le tú gusta no, y hay pero- gente que no. Es como el árbol de la vida. ya estamos. Qué Sí. suerte. Hombre, todo. Hay gente que le gusta y gente que no, claro. Pero Venecia y... sí, bueno, esto es lo que es. En fin, esto es La Cafetera, queridos amigos, queridas amigas, y nos parece muy un espacio en el que es genial Edimburgo, dice Ismael, en el que nos juntamos y charlamos y analizamos las noticias también y conocemos lo que está ocurriendo en el mundo. Dice Olga que le parece muy sexy un hombre con kilt, con este traje tradicional. Es verdad, pues a mí, oye, cuando estuve en Edimburgo además tuve una experiencia súper bonita porque hubo un concierto en el castillo de Edimburgo y empezaron a salir gaiteros de todas las almenas y entonces de pronto había yo no sé cuántos gaiteros, 200 gaiteros repartidos por todos los tejados que iban saliendo uno tras otro para tocar el... Bueno, y cuando tocaron el himno nacional que no es el himno nacional como tal, sino el himno nacional... de incógnito, no sé cómo se llama, bueno. Entonces se puso de pie todo el castillo entero de Edimburgo. Qué auténtica pasada, qué emoción, atardeciendo con el sol, imaginaos las almenas, luces tenues y de pronto iban surgiendo, emergiendo sombras por las almenas, se iban escuchando los primeros retazos de aquellas gaitas. Bueno, qué auténtica pasada, qué increíble, qué momento, qué icónico. Hay momentos que son, de verdad, el ser humano es capaz de hacer unas cosas. A mí lo que me gustó, bueno, aparte de que Edimburgo en sí, la ciudad es muy bonita, me sorprendieron ciertas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, es que en los cementerios tú puedes entrar y la gente incluso se queda allí de picnic. Es decir, lo toman como un disfrute con quienes ya no están y no se toma como un sacrilegio, ¿no? Como sería aquí, sino que los cementerios forman parte de la sociedad, forman parte de la ciudadanía y se utilizan para muchas cosas. Entonces imaginaos ahí, sentados, estáis en el castillo de Edimburgo, está atardeciendo. Hay muy poquitas nubes, muy pocas alrededor. Pero el sol se está poniendo en el horizonte, porque estáis sentados con una cierta altura. Y entonces van saliendo gaiteros alrededor y van tocando pues uno en una almena. El sol va tiñendo de naranja toda la superficie del castillo, también el horizonte, que se pierde.
se iban surgiendo los gaiteros y eso te retrotrae a 10.000 años de historia desde que el primer ser humano comenzó a habitar allí, o hasta el año 840, donde el primer rey escocés miró hacia el horizonte en aquellos majestuosos parajes en los que hoy los castillos recortan el horizonte mientras los gaiteros hacen las delicias de los turistas. Y allí estaba yo, el joven Berlín, sentado mirando entre tantos gaiteros con sus faldas y sus cosas allí, sin ropa interior, te diría María Puntos. Pero claro, es que decían por aquí que las faldas escocesas son muy calurosas, entonces ya con eso a lo mejor ya te vale. Sí, tienen que tener algún secreto, ¿no? Los gaiteros hacen cosas, tienen secretos. Los gaiteros hacen cosas. De hecho, creo igual roza un poco, son un poco así de felpa, ¿no? Sí, no sé. Pero sé eso es calentito, la sí. felpa es calentita, nos gusta la felpa. Sí. La felpa nos gusta para los pantalones, sí. Tiene su rollo, sobre todo en las noches de invierno, en las noches frías de invierno. Bueno, esto es La Cafetera. Escocia, escoceses, hermanaos, cafeteros que estáis en Escocia, nuestros expatriados, que ahora empezarán las vueltas por Navidad, por cierto. Van a empezar las vueltas de los expatriados, tenemos muchas ganas de recibirlos. Qué bonitos los aeropuertos cuando se acercan estas fechas y entonces te encuentras a tanta gente recibiendo a sus familias, a sus amigos, a sus seres queridos. Los aeropuertos como lugar de abrazos, como lugares de abrazos mágicos, maravillosos. ¿Vendrá tu hermana? ¿La verás? Sí, viene, pero ella se adelanta. Yo creo que no seas malo. Yo creo que ya cuando venga, como viene sobre el 15, el 18... Porque es el 15. Bueno, muchos expatriados se adelantan, ¿eh? Sí. Vienen muchos, sí. Porque de hecho están carísimos, claro. Lo que se gastan para Navidades es alucinante y muchos también adelantan su llegada y se van antes. Así que, bueno, disfrutaremos de ella. Sí. Mira, hicimos un ejercicio hace un par de años que fue precioso. Los expatriados nos empezaron a enviar mensajes de audio al WhatsApp del programa contando pequeñas noticias bonitas a sus familiares, ¿no? O simplemente recordándoles, enviándoles mensajes de cariño, de me acuerdo mucho de ti, no sé qué, a sus parejas, a sus amigos, a todo eso. Lo vamos a repetir este año, como ejercicio para Navidad. Entonces, todos aquellos oyentes del programa que estéis en el extranjero... O en otra comunidad autónoma, que estéis desplazados. Sí, que estéis desplazados. Lo que son expatriados o emigrantes desplazados. Lo que son desplazados de sus vidas. Y queréis hacerle llegar algún mensaje, queréis que lo pongamos en el programa, lo podéis ir enviando al 627-002-002. Haremos un WhatsApp, haremos un audio en el programa recopilando algunas de esas noticias. Tienen que ser mensajes breves. De hecho, si os parece, ponéis el audio y luego ponéis una palabra, ponéis desplazados, ¿vale? Ponéis la palabra desplazados y así nosotros los podemos buscar los encontramos en el WhatsApp, perfectamente. Sí. Oyentes del programa, expatriados, cafeteros distribuidos por el mundo, desplazados de vuestras comunidades, de vuestros hogares, de vuestras casas y vuestras aldeas. Coged vuestras espadas y salid... No, esta es otra cosa. No, eso no. Coged vuestros WhatsApp y enviar... Oye, es que en algún momento igual hay que salir a defenderse del imperialista inglés que viene a por nuestros gaitas. Castillos. Bueno... Con la cara pintada de azul, con las rayas en blanco, os decimos desde aquí, desde la cafetera, enviadnos vuestros mensajes, los mensajes que queréis, o mensajes de recuerdo, que queráis hacerle llegar a vuestros familiares, amigos. Nada, a veces, oye, nos llegaron algunos preciosos, nos llegaba gente que nos decía, bueno, yo quiero decirle, mamá, que ya sé que voy ahora por Navidad a casa y vamos a tener un bebé. Por ejemplo, te lo adelanto aquí en el programa si lo has escuchado bien, si no, cuando llegue al aeropuerto te lo comunicaré. Luego avisaban y entonces nos imaginábamos a la madre poniendo la radio. Oye, mamá, que hoy salgo en la radio, ponla. Y nos imaginábamos a la madre poniendo la radio y rompiendo a llorar al escuchar a su hijo contarle que iba a tener un bebé. Por ejemplo, era un mensaje bonito. Otros eran de reencuentro, de no te lo he podido decir con toda la intensidad que merecería, pero que sepas, papá, que te echo mucho de menos y que aunque esta sea la primera Navidad que pasemos sin ti, vas a estar sentado con nosotros. Por ejemplo, había otros que decían, nunca te lo dije suficientemente alto, pero te quiero. Así que estas son el mensaje, el 627-002-002, expatriados, emigrantes, gente desplazada. Enviadnos vuestros mensajes, vuestras notas de audio al WhatsApp del programa, que vamos a hacer un audio para estas Navidades, otra vez recopilando aquella experiencia tan bonita que tanto nos gustó. Y nos vamos a marchar. Mary, gracias a todos. Gracias. Tenemos que hablar de lo que has dicho, porque también hay una reflexión muy bonita, muy interesante sobre los
cementerios en el Reino Unido, la forma de honrar a los muertos en otros países y los cementerios que se convierten en pequeños parquecitos llenos de paz, llenos de tranquilidad, de disfrute, de buen rollo, donde van las familias a sentarse junto a aquellos familiares y no esos lugares oscuros, un poco tétricos, de dolor y de tristeza, que es como los observamos desde aquí. Esas diferencias culturales tan bonitas, tan interesantes. Me dicen que hay mucha gente que iba a los parques a los cementerios a hacer el amor. Claro, sí, eso en España sería inconcebible. Yo creo que cuando hicimos también hicimos un tour, creo que también nos lo contaron. Pero bueno, el caso es que a mí me sorprendió porque bueno, pues eran lugares como cualquier otro, evidentemente, siempre sabiendo quiénes están allí. Sí, pero te conecta con tu pasado, conectando tus con quienes ya no están. Sí. Entonces comes con ellos y disfrutas con ellos. Sí, honrando a los que ya no están. Bueno, muchísimas gracias a todos de corazón, muchas gracias por vuestra compañía. Y el reverendo predicador Berlín, hoy con el himno con su falda escocesa de Escocia, con su falda escocesa, con la cara pintada de azul y blanco. Y el pelo al viento. Y el pelo al viento. Y la reverenda partisana Marín.es se despiden, dando las gracias a todos por vuestra compañía. Un abrazo muy fuerte para todos los mecenas que hacéis posible este programa. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia. Da igual el lugar del mundo en el que te encuentres, da igual donde estés, porque no estás sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, María. Gracias a todas y a todos. Hasta mañana. Adiós. Hola, Cafetera. Soy Sergio desde Ermua y pues me he hecho mecenas porque en este océano de mercancía y de mercenarios de la información que son los grandes medios de comunicación, La Cafetera es una isla de verdad, de cercanía y de participación con los oyentes. Y a esa isla creo que hay que mimarla, porque quedan muy pocas ya. Un saludo, Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.